Hola, hola. Para introducirnos entonces en este video, hablamos que la auditoría es una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la confiabilidad de la información financiera de una empresa. En nuestro caso, el trabajo se realizó con la empresa CIA de Suelo Constructores y Consultores AS. Esta es una empresa dedicada a los servicios de ingeniería, construcción y consultoría. El objetivo principal fue evaluar los procesos contables y tributarios bajo el marco de las normas internacionales de auditoría, las que normalmente conocemos como las NIA, las cuales establecen los principios y responsabilidades que debe seguir el auditor durante todo el trabajo. En este informe se presenta el conocimiento de la empresa, la descripción del proceso auditado, los objetivos, los alcances, así como la aplicación de las NIAs más relevantes, como en este caso la 200 y la NIA 210, sobre las responsabilidades y los acuerdos del auditor, y las NIA 240, 315 y 330, que se enfocan en la detención de errores sobre el control interno y respuesta frente a los riesgos. Finalmente, pues se aplicaron herramientas como cuestionarios de control, una matriz de riesgo, la evaluación del sistema de control interno basado en el modelo COSO, y eso con el fin de identificar pues las debilidades y proponer algunas mejoras. Como decía anteriormente, entonces la empresa auditada fue CIA de Suelos Constructores y Consultores AS. Esta empresa es identificada con NID número 811-016-517 y está ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia. Es una microempresa clasificada bajo el marco de las NID para pyme y su actividad económica. Se centra en los servicios de ingeniería, construcción, arquitectura y consultoría técnica. La estructura organizacional está compuesta por tres niveles principales. El primero entonces sería la gerencia general, la que toma las decisiones administrativas. Como segundo está la asistente contable, quien registra la información en el software contable WordOffice. Y por tercero entonces tenemos la contadora externa, que es la encargada de elaborar y presentar las declaraciones ante la DIAN. Este conocimiento general permite entonces comprender la magnitud de la empresa, la distribución de las responsabilidades y la forma en que se gestiona la información financiera dentro de ella. Bueno, el proceso que entonces se evaluó corresponde pues al área contable y fiscal de la empresa. Analizamos cómo se registran y se reportan las operaciones financieras dentro de la misma. Actualmente el asistente contable es quien ingresa los datos al sistema WordOffice, donde se registran las facturas, comprobantes de ingreso, egresos y demás. Y luego la contadora externa utiliza estos reportes para preparar las declaraciones tributarias. Sin embargo, detectamos falencias pues como importantes, como por ejemplo que no existe una verificación ni conciliación entre la información del software y la que se reporta pues en la DIAN. Tampoco hay una supervisión directa ni revisión de calidad de los registros contables, lo cual pues nos representa un riesgo en las inconsistencias, errores y posibles sanciones ante la DIAN, ya que las declaraciones se presentan solo con base en los reportes internos que se tienen del software WordOffice. Bueno, la auditoría realizada, entonces esta fue una auditoría financiera, la cual fue orientada a tres principios fundamentales o objetivos, por decirlo así. El primero pues que era verificar la legitimidad y exactitud de los estados financieros. Segundo, evaluar el cumplimiento de las normas contables y fiscales vigentes. Y tercero, entonces medir el nivel de control interno y el riesgo contable de la empresa. Esta auditoría se justificó por las deficiencias detectadas en el proceso contable y fiscal, especialmente la falta de conciliaciones con la información de la DIAN y la limitada supervisión sobre estos registros. En sí, esta auditoría busca no solo identificar las debilidades, sino también proponer entonces mejoras que garanticen la confiabilidad, transparencia y cumplimiento de todas las obligaciones financieras de la empresa. Para la evaluación del control interno se utilizó el modelo COSO, que utiliza 5 componentes fundamentales: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. En este caso encontramos que el ambiente de control es débil, ya que no existe una cultura de supervisión ni una participación activa de la gerencia en el proceso contable. En la evaluación de riesgos prácticamente no se realiza, pues no hay procedimientos formales que permitan identificar o prevenir errores. Las actividades de control no están documentadas, y aunque hay una buena comunicación entre el asistente contable y la contadora, no se hace una validación formal de la información antes de enviarla. Y por último, la supervisión es casi inexistente, lo que deja un vacío importante en la gestión interna de los procesos.
Encargo, objetivo y alcance de la auditoría. El objetivo principal, según la NIA 200, fue evaluar los riesgos del proceso contable y fiscal, además de medir la efectividad del control interno aplicando el modelo COSO. Lo que se buscaba era identificar si los procedimientos que manejaba la empresa eran realmente los adecuados para garantizar la confiabilidad de la información financiera. En cuanto al alcance, la auditoría abarcó la revisión de los registros contables y fiscales correspondientes al año 2024 y analizando si se están cumpliendo las normas contables, tributarias y los principios de transparencia. También se revisaron en la auditoría los pasos del proceso contable, desde la digitación hasta la presentación de los informes para detectar posibles diferencias o falta de control entre las personas que intervienen en esas etapas. Durante el trabajo aplicamos varias normas que son las que podemos ver en este momento eh, y, y estas normas fueron clave para estructurar el proceso, asegurar la calidad del trabajo y garantizar que las conclusiones se basaran en evidencia suficiente y confiable. Los resultados que se obtuvieron fueron que al aplicar el cuestionario de control interno, la empresa obtuvo un nivel de confianza del 56% y un nivel de riesgo del 44%, lo que corresponde a un riesgo de nivel medio. Eso significa que aunque la empresa cumple con algunos procedimientos básicos, sus controles internos son insuficientes y deben fortalecerse. El resultado también muestra que hay áreas donde la empresa tiene buenas prácticas, pero en general necesita implementar mecanismos más formales para reducir errores y evitar sanciones o inconsistencias fiscales. La matriz de riesgos que se elaboró con base en los resultados del cuestionario confirma que el nivel de riesgo es medio. Las principales causas de este riesgo son la falta de supervisión en los registros contables, la ausencia de políticas escritas y la no existencia de controles periódicos para verificar la información con la DIAN. También se pudo observar que no hay una separación adecuada pues, de las funciones, lo cual aumenta la posibilidad de que ocurran errores sin ser detectados. Por eso la empresa debe ser consciente y clara en reforzar su control interno y establecer mecanismos para identificar y mitigar los riesgos de manera continua. En nuestro dictamen, como equipo auditor, realizamos una evaluación integral de los procesos contables y fiscales de la empresa CIA de Suelos, Constructores y Consultores. Nos basamos en las normas internacionales de auditoría y en el modelo COSO. El objetivo fue analizar el nivel de riesgo y la efectividad del control interno, basándonos tanto en los registros contables del software Office como en la coherencia en la información reportada que se tiene en la DIAN. Durante el proceso aplicamos las NIAs 200, las 210, 220, 240, 315 y 330, garantizando independencia, juicio profesional y evidencia suficiente que permitiera una opinión objetiva. En conclusión, el trabajo se desarrolló con rigor técnico, ética profesional y transparencia, aportando los resultados confiables que fortalecen en el sistema de control interno y también la gestión contable de la empresa. Del análisis realizado evidenciamos varias debilidades importantes en el sistema de control interno. En primer lugar, no existe una supervisión directa de la gerencia sobre las actividades contables y fiscales que se realizan, lo que genera un ambiente de control débil. También se evidenció la falta de políticas documentadas para regular la contratación, capacitación y evaluación del personal contable, así como la ausencia de mecanismos formales de identificación de riesgos. Otro hallazgo relevante fue la falta de separación de funciones entre los registros, las autorizaciones y la supervisión, aumentando así el riesgo de fraude o manipulación de la información. Finalmente, también se evidenció que la contadora no realiza conciliaciones entre los datos del software contable y los reportados ante la DIAN.
Todo esto nos refleja un nivel de confianza del 56% y un nivel de riesgo del 44%, lo que evidencia una necesidad clara de implementar correctivos estructurales para la eficiencia de la empresa. Con base en la evidencia y los resultados del análisis, emitimos una opinión con salvedades. Si bien la información contable refleja en sí de manera general las operaciones y el cumplimiento formal de las obligaciones tributarias, el sistema de control interno que se tiene no es completamente confiable. Las principales salvedades se relacionan con la falta de conciliaciones, la escasa supervisión gerencial, la concentración de funciones en pocas personas y también la ausencia de políticas formales que regulen los procedimientos, tanto contables como fiscales. En resumen, los estados financieros son razonables, pero presentan un nivel moderado de riesgo que deben ser atendidos para garantizar una mayor transparencia y fiabilidad de la información. Para mejorar la gestión contable y reducir los riesgos, recomendamos implementar acciones correctivas y preventivas con base en el modelo COSO, que serían las siguientes. Establecer políticas formales y manuales de control interno donde se definan funciones, responsables y procesos de revisión. Realizar conciliaciones mensuales entre el software contable y los reportes de la DIAN. Separar funciones de registro, revisión y presentación de información para evitar errores o fraudes. Capacitar al personal contable y a la contadora en el manejo del software, normatividad tributaria y prevención de fraude. Ejecutar auditorías internas semestrales y evaluación de riesgos periódicas. Estas medidas permitirán elevar la confianza, mejorar la transparencia y asegurar el cumplimiento tanto normativo como fiscal de la empresa. En conclusión, la empresa CIA de Suelos cumple formalmente con sus obligaciones, pero carece de controles que garanticen la confiabilidad total de la información financiera. El sistema contable actual debe fortalecerse mediante la supervisión directa, las conciliaciones permanentes y la documentación formal de los procedimientos. Se evidenció que la aplicación de las NIAs y el modelo COSO permite identificar las debilidades en los procesos y proponer soluciones reales que lleven al mejoramiento continuo, a la transparencia y la sostenibilidad empresarial.